Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Estamos vía telefónica con un protagonista de una parte de la historia en la que podríamos llamarlo ya por consenso la parte milagrosa, porque todavía hay quienes cuestionan, con toda razón, que para ellos no fue un milagro, fue una tragedia. Para otros fue una hazaña, para otros fue una historia y también para otros una odisea. Nos encontramos con el señor Juan Catalán, hijo de una persona magnífica que lo dejó todo para poder rescatar, ayudar a que se diera el rescate, y aunque él no condujo, no piloteó los helicópteros, fue partícipe de esa primera etapa y después del resto de su vida de estar muy cercano y, por supuesto, brindarles esa segunda oportunidad a los 16 supervivientes de los Andes. Me refiero al señor Sergio Catalán. Don Juan, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, acá estamos bien, gracias a Dios, esperando tener el enlace con ustedes. Bueno, el día en que usted estuvo con su padre y llegaron a tener el contacto con Nando Parrado y Roberto Canessa, ¿cuáles iban a ser las labores que iban a desarrollar hasta ese momento del encuentro? Bueno, nosotros en ese momento habíamos llegado con el ganado a la cordillera, a la zona de pastoreo. Uh-huh. Y fue entonces cuando divisamos esas personas que andaban en el otro lado del río, andaban unas personas aparentemente jugando, pero luego nos dimos cuenta que eran personas que necesitaban ayuda. Uh-huh. Y mi papá se preocupó de ellos porque en un momento me dijo a mí: mire, ¿vio a la gente que hay al otro lado? Sí, papá, le dije, pero son turistas que andan jugando. Y mi papá me dijo: no son turistas. Entonces volvió para arriba y ellos le hacían señal con los brazos que venían del avión. Y mi papá, ya como ya era tarde, ya estaba casi oscureciendo, mi papá le dijo: mañana vuelvo. Uh-huh. Al otro día Nando estaba ahí esperando en el mismo punto que nos vimos el día anterior. Estaba esperando y mi papá le hizo señales que siguiera la ribera del río hasta llegar a una parte más cerca donde puedan tener comunicación. Claro. El término arriero está mal utilizado para su padre, ¿verdad? Yo creo que todos le han tomado cariño al decirlo, nadie lo dice de forma despectiva. Pero conversando con usted, realmente su padre fue un ganadero. Sí, mi papá era ganadero. Y porque arriero es la persona que se contrata para arriar ganado. claro. No la persona dueña del ganado. Exactamente. A mí me gustaría que nos cuente un poco acerca de cuál era el procedimiento, porque mucha gente cree de que ustedes viven en los Maitenes y siempre han vivido en los Maitenes, pero el lugar de residencia de ustedes es otro, y tienen que ir a los Maitenes. Se ha entretejido varias historias, entre ellas también una historia en la que ustedes son propietarios de un vasto terreno en esa zona de los Maitenes, en el lugar en donde encontraron a Nando Parrado y Roberto Canessa, y que llega hasta las faldas de la cordillera, etcétera. Me gustaría que usted nos contara un poco acerca de ese proceder también, para dejar esto muy en claro y que de alguna manera también el nombre de su padre pues tenga la dimensión real, ¿no? No solamente de la persona tan noble y grande que fue en vida terrenal,
sino también de lo que realmente hacía y todo lo que tuvo que dejar para poder aportar de una manera decisiva en el rescate de los 16 supervivientes. Mira, la verdad es que nosotros, mi papá siempre fue un arrendatario, una persona que arrendaba los campos para llegar al ganado pastoreo. Nunca tuvo mi papá un campo que sea de él allá. Ni tampoco vivimos allá nosotros, sino solamente se vive en la cordillera la temporada de pastoreo. Uh-huh. Entonces, si la gente dice que mi papá era dueño, no, eso no es verdad, no es verdadero. Uh-huh. Mi papá sí tiene, pero acá en San Fernando, alrededor de San Fernando, en Roma y en Puente Negro donde vivíamos. Sí. Después en el 69 compró acá en Roma. Eso es lo que tenemos nosotros, pero cordillera nada. Uh-huh. Correcto. Entonces, ustedes lo que hacían era cada época de pastoreo se dirigían hacia este lugar en donde su padre, el señor Sergio Catalán, arrendaba ese lugar para, obviamente, que el ganado llegara a realizar toda esta función necesaria, ¿no? Se trasladaban solamente... ¿Perdón? Para pastoreo de ganado. Exactamente. Y cuénteme, ¿qué características principales tenía su padre en su comportamiento normal para que todos lo conozcamos un poco más allá de lo que se ha visto en algunos videos, en algunos reportajes y documentales? Bueno, mi papá era de pocas palabras. Uh-huh. No le gustaba hablar mucho. Cuando él daba una orden había que cumplirla porque si no se ponía muy malo. Uh-huh. No, más malo, se enojaba, no digamos malo en el sentido de que íbamos golpeando gente, no, él se enojaba nomás y con uno. Sí, pero que a él le gustaba, lo que le encantaba a él, que él decía ya, hay que hacer esto y había que hacerlo, sin preguntar por qué había que hacerlo. Había que hacerlo como él decía. Correcto. Él era una persona bastante estricta entonces. Muy estricto, sí. Y eso contrastaba bastante también con lo que a mí me contaron, que era muy bromista y también una persona que era fácil de querer, que era una persona muy tratable también al mismo tiempo. ¿Era por momentos o también mantenía siempre ese tipo de características? No, las características de hombre serio era cuando en el trabajo. Uh-huh. Pero en momentos de estar con personas, sí, era una persona muy agradable, muy divertido para estar con él. Uh-huh. Le gustaban las bromas con la gente. Pero en cuanto a trabajo, en cuanto a dar una orden de trabajo, él daba la orden. Claro. Bueno, en este tipo de trabajos se necesita gente pues muy práctica también, ¿no? Con soluciones inmediatas. Sí. ¿No? Sí, bueno, las personas que andábamos con él ya lo conocíamos, entonces sabíamos que en algún momento se iba a reír, pero él decía, ya hay que hacer esto y había que hacerlo. Uh-huh. Tenía que estar uno ahí al tanto para hacerlo inmediatamente. Claro. En el trabajo era muy estricto, muy vertical, era un jefe que te decía las cosas exactas. Un jefe con carácter. Ajá. Y el carácter lo heredaron ustedes también, me imagino. Igual. Comprendo. Sí. Pero también se ríen como ahora, me imagino. No, sí, para la broma somos todos buenos para la broma, pero cuando las cosas hay que hacerlas. Ajá. Uh-huh. Bueno, eso demuestra que saben separar muy bien los momentos y la verdad ayuda bastante, ¿no? A desarrollarse en la vida, tener ese tipo de separaciones, porque cuando se mezcla todo, pues obviamente algo no funciona. No. Todo junto no funciona eso. Ajá, así es. Uno tiene que ser carismático en el momento de mandar a la gente, de decirle, de ordenar a la gente y tener el buen humor cuando llegue el momento ya del descanso, ahí ya echamos la talla, todo. Ajá. Bromeamos. Claro.
Comprendo. El día en que se encuentran con Nando y Roberto, en realidad, según el libro Viven, es Roberto quien hace es Nando quien hace las señas porque Roberto ya se encontraba un poco mal. Andaban a los Roberto tumbos. ya estaba caído ya. Sí. Pero ese día era ya muy tarde para poder realizar algo, ¿verdad? Ya estaban ustedes de regreso. Sí, estábamos nosotros de regreso, ya prácticamente, ya por la oscuridad del día ya no se veía. Uh-huh. Y pues entonces cuando mi papá le dijo, mañana vuelvo. Uh-huh. Y en medio de ese lapso de... En medio de ese lapso de tiempo en que ustedes se retiran después de ese mañana regreso, que es algo que recuerda mucho Roberto Canessa, esa palabra, mañana, hasta el día siguiente, ¿comentaron algo? ¿Pensaron en alguna cosa especial o continuaron con los quehaceres diarios? No, nosotros ya en la tarde ya nos reunimos en la cabaña que tenemos nosotros, en el rancho que llamamos. Ajá. Conversamos al respecto, pero hasta ahí no, en el momento no sabíamos qué es lo que pasaba. Uh-huh. Entonces al otro día mi papá me dijo, ya, usted va a ir a buscar los caballos para que le ponerle las monturas, uh-huh, y yo voy a hablar con esta gente. Claro. Y así se hizo. Correcto. Y al día siguiente, más o menos, ¿a qué hora ustedes llegan a retomar el contacto con Roberto Canessa y Nando Parrado para que se dieran las coordinaciones para el rescate? 6:30 de la mañana. Fue muy temprano, entonces. Muy temprano. Muy temprano. Cuénteme bien cómo fue todo esto. Cuénteme de la manera más precisa que sus recuerdos puedan evocarle, para tener una idea, de repente, quizá igual o quizá con algunas variantes que a veces se omiten, ¿no? En algunos reportajes o en algunos libros. La memoria siempre nos juega pasadas. Eso creo que es clarísimo para todos nosotros. La memoria, después de 50 años la memoria empieza a flaquear ya. Así es, o a colocar cosas a un costadito, no exactamente donde estuvieron, ¿verdad? Pero nos gustaría escuchar esa historia de usted, que fue también testigo presencial. No, mira, la verdad ya de cuando a las 6:30 de la mañana mi papá fue y le hizo señales a Nando que siguiera la ribera del acantilado arriba, un acantilado como más aproximado unos 60 metros más o menos por ambos lados del río. Uh-huh. Entonces Nando subió, o sea, siguió caminando mi papá por un lado y andando por el otro hasta llegar a una parte, hasta bajar a la orilla del río. Uh-huh. Y fue ahí cuando mi papá ya le tiró el papel para el otro lado. Y ahí supimos, a esa hora supimos nosotros quiénes eran realmente, qué es lo que necesitaban. Claro. Claro. Tiró el documento, Nando, y ya cayó al agua, a los pies míos, lo saqué del agua, yo se lo entregué a mi papá y ahí vimos lo de qué se trataba. Uh-huh. Y ya vimos que venían eran las personas casi increíbles para nosotros, pero como ya lo estábamos viendo de cerca, ya aproximado unos 12, 10 metros, 15 metros más o menos, Uh-huh. Ya los vimos cómo venían, el estado que venían Nando, y fue ahí mi papá me dijo, ya, usted haga lo que tiene que hacer, quédese con los hermanos allí, que vaya, haga el ganado, y yo me voy para abajo a avisar. Claro. Y en medio de ese momento del encuentro que se da, ¿cuándo es que su padre le lanza los panes a Nando? ¿Antes de que escriba la carta o fue después de que escribió la carta? Cuando lanzó el papel, mi papá se lo lanzó a Nando, Uh-huh, para que escribiera, entonces le lanzó el pan también. comprendo. Ya. Claro. Entonces mientras Nando escribía la carta, Uh-huh, comía pan. ya. O sea, él iba escribiendo mientras comía algo y Comía, sí. supongo que eso lo hacía ya de una manera muy desesperada, muy rápida, ¿no? Sí.
Ajá. Es algo que es difícil de olvidar, porque de ver comer pan a una persona, de ver cómo se comía, cómo se devoraba el pan, no, es que queda marcado para toda la vida. Claro, comprendo. Bueno, sobre el pan se ha creado hasta un mito de los 5 panes, de los 2 panes, que un pan no se lo comieron, etcétera. ¿Cómo fue ese momento? ¿Realmente cuántos panes le lanzaron a Nando Parrado? Eran 5. 5 panes. Y Nando Parrado, ¿cuántos panes se comió en ese momento? Creo que se devoró 2. 2. O sea que quedaban los 2 panes que al final le entrega a Roberto Canessa, ¿no? Comprendo. Sí. O sea que la historia fue una repartición equitativa en realidad, no tanto así como muchas voces por allí comentan, ¿no? No es que como comentan que Nando se comió todo el pan, no. Ajá. Solamente comió 2 panes, o sea, lo repartió de forma equitativa como tenía que haber sido. Sí. Y después, cuando ya usted queda a cargo de las cosas que tenía que hacer, su padre se va donde el señor Cerda y le da algunas órdenes. Todo esto como... Mi papá siguió por la ribera del río, Uh-huh. la ribera oeste, digamos, del río, Sí. hasta llegar al frente de los Maitenes. Y al frente de los Maitenes lanzó otra carta diciéndole a don Enrique González, que era la persona que sabía leer, Uh-huh. que por favor le dijera a don Armando Cerda que fuera a recoger 2 personas que estaban en el potrero de la loma y necesitaban ayuda. Uh-huh. Eso fue lo que le escribió textualmente en la carta. Comprendo. Y Armando Cerda realiza esta acción de rescate, de retirar a Nando y a Roberto de ese lugar inmediatamente, o todavía cumple una serie de labores para después ir por ellos. Él cumple sus funciones primero. Uh-huh. Él cumple sus labores, hacía el trabajo que tenía que hacer, y después llegó donde estaba Nando y Roberto cuando nosotros estábamos con ellos. Yo estaba mi hermano, o sea, 2 hermanos míos, ¿Sí? otras 2 personas más y yo, estábamos ahí con ellos. Cuando llegó Armandito, entonces nosotros tomamos a Nando y a Roberto Ajá. y lo echamos a caballo, o sea, a Roberto lo echamos a caballo en el caballo de don Armando, porque Nando todavía caminaba. Ya. Él se vino caminando hasta los Maitenes. Comprendo. La situación en ese momento, ¿cómo fue cuando usted habla por primera vez con ellos? ¿Qué fue lo que conversaron? Roberto me dijo que él quería llegar para Navidad a casa. Uh-huh. Y le dije yo que estaba a tiempo, me quedan 3 días. Le dije. El encuentro entre ustedes con él fue emotivo, me imagino. ¿Hubo abrazos? ¿Hubo alguna demostración de esa emoción fuerte de por fin ellos tener un contacto ya mucho más estrecho con otro ser humano? Sí. Roberto cuando nos encontramos me abrazó Roberto y caímos. Uh-huh. Caímos porque Roberto ya prácticamente no se sostenía parado. Uh-huh. Claro. Y fue ahí cuando me dijo que quería llegar para Navidad a casa. De hecho me regaló una campera, ¿Ya? una casaca de él, en la cual en el bolsillo traía una piedra que había recogido cuando él salió de la nieve. Cuando tocó tierra firme, Ajá. recogió una piedra, se le echó al bolsillo para llevársela de regalo a Laurita, a la novia de él. Así es. Su actual esposa, ¿no? Sí. ¿Y esa campera, esa piedra, usted todavía la conserva o se la devolvió a Roberto? No, esa pasó la historia porque la llevé para el rancho donde estábamos nosotros. Ajá. Pero por el mal olor que traían no se acercaban ni los caballos. Entonces tuve que deshacerme de ella, la boté. Compre. Ya. Pero sin saber de la piedra que había en el bolsillo. Claro. De todo ese significado, pues, ¿no? Nadie en ese momento hubiera
imaginado lo trascendente que iba a resultar toda esta historia después de varios años. Correcto. Sí. Pero todos reaccionaron de una forma muy natural, ¿no? Bueno, era evidente que después de 72 días el olor que ellos tuvieran era una de las constantes, ¿no? Que se iban a notar hasta que se llegaran a asear. Es natural eso. ¿En algún momento ustedes conversaron con él acerca de la alimentación o con ellos de la alimentación que tuvieron o no les importó a ustedes tratar ese tema? No preguntamos nada, ni ellos tampoco nos dijeron nada a nosotros. Uh-huh. ¿Sabe que yo le pregunto eso un poco porque es una de las cosas que a cualquiera se le podría ocurrir como una curiosidad, pero la verdad es que a veces cuando la gente es muy noble simplemente no pregunta, ¿no? Y eso es uno de los temas que quería yo demostrar y enaltecer a través de esta conversación también, ¿no? La nobleza tan grande que ustedes tuvieron. Porque ayudaron a gente necesitada sin condiciones, ¿no? Sí, nosotros, esa fue una ayuda sin pedir nada a cambio. Uh-huh. Claro, es evidente. La historia cuenta de que Nando y Roberto devoraron todo lo que ustedes les proporcionaron de alimento ese día hasta el día siguiente que llegaron los helicópteros. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso de alimentarlos, de que ellos descansaron en una pequeña cabañita? Una cabaña, sí. Uh-huh. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Ellos comenzaron a pedir alimento? ¿Ustedes comenzaron a brindarles al verlos cómo estaban? ¿Cómo se desarrolló todo ese evento? Mira, yo sería mentiroso de decirte cómo se desarrolló todo eso. Porque nosotros cuando estuvimos con ellos nos regresamos al otro lado del río donde estaba mi puesto de trabajo. Uh-huh. Pero según tengo entendido yo que ellos comieron, ustedes lo llaman frijoles, acá se llaman porotos. Ajá. Con tallarines y chicharrones. Chicharrones es el tocino del ganado. Ajá. Frito. Comprendo. Comieron tortillas de rescoldo, es un pan que se hace acá en Chile, se hace el pan y se pone a cocer en la ceniza del fuego. Claro. Eso se llama tortilla de rescoldo. Y comieron queso de vaca y leche. Esa fue la comida de ellos. Pero nosotros no lo vimos comer. Solamente lo supimos después por la persona por don Armando Cerda, quien le dio comida. Comprendo. Y tomando en cuenta que Roberto Canessa estuvo con disentería, comer todo eso, pues mejor no calificamos la situación porque el hambre muchas veces vence cualquier cosa, ¿no? El hambre es más fuerte. Así es. Claro. Bueno, y hay que comprenderlo. No comían otra cosa en la montaña, ¿no? Y el haber sentido otra vez ese tipo de sabores, y todos sabemos que en el campo la comida es muy sabrosa, obviamente, ese tipo de cosas pues cambia todo, ¿no? Bueno, pero en un caso así cualquier comida habría sido sabrosa. No, claro, si Roberto Canessa habla de que se comió un trébol o comió una planta y eso para él fue un manjar, ¿no? Obviamente. Sí, pero los que hemos comido en el campo sabemos lo delicioso que es, por eso es que lo puntualizo. Y cuando llegó el rescate, ¿cómo usted también estuvo allí ya cuando llegó el rescate, cuando subieron a Nando al helicóptero para que los guiara? ¿Fue testigo de ese momento también? No. Nosotros solamente veíamos vimos cuando llegaron los helicópteros, veíamos cuando llegaban los periodistas, llegaban a pie. Ajá. Llegó mucha gente, pero nosotros lo mirábamos del otro lado del río. Comprendo. Y nosotros pasamos el río, saltamos el río, solo por curiosidad. Uh-huh. No porque mi papá nos haya dicho. Ahora, si en la saltada del río de las piedras se nos cae un niño al agua o caigo yo, desaparecimos por completo. Fue nos atrevimos a hacerlo para saber quiénes eran. Claro.
El río era muy caudaloso, pues, en ese tiempo, ¿no? ¿Lo sigue siendo o en esos años? En este tiempo ya no, porque ahora está intervenido por la hidroeléctrica. Ajá. Y en ese tiempo no, en ese tiempo y fue uno de los años que hubo más nieve y que el río bajó con más agua que nunca. Y gracias a la nieve se salvó Roberto y Nando. Claro. Por dónde salieron ellos. Yo no le veo explicación, así que ahora que no hay nieve, yo veo por dónde salieron ellos. Sí. Después, pensándolo bien, ellos se deslizaban por encima de la nieve. Entonces les sirvió de trampolín, de pasar ahí, de un tobogán. Claro. Además hay una parte de recorrido que tiene un alto contenido de azufre, ¿no? Hay lodo, etcétera, que contribuye pues a que un avance como el de ellos, en la condición física en que se encontraban, hubiese sido más difícil, ¿no? Porque eso estuvo debajo de la nieve. El río tiene un ancho... Sí. La altura les perjudicó más a ellos porque estaban sobre 4.000 metros. Claro. Y sobre 4.000 metros te falta mucho oxígeno. Así es. Así es. Es muy complicado realizar cualquier actividad si uno no está habituado, pues, ¿no? No está habituado al lugar, sí. Así es. Y el río, ¿cuál era el ancho del río? Para tener una idea. Aproximado 15 metros. 15 metros. Comprendo. Sí. Cuando van con el señor Armando Cerda y con usted ya después de rescatarlos, tenían una salida por otro lugar, supongo, ¿no? ¿A qué distancia estaba esa? Sí, dígame. Él estaba por el otro lado del río, don Armando Cerda estaba por el otro lado, por el lado este del río. Ajá. Fue por eso que mi papá le dijo a él que lo recogiera. Así es. Porque él tenía llegada allá, había un río, un afluente del río, tenía un puente y por ahí pasaron. Claro. Desde el punto en donde se encontraron Nando y Roberto, que toman contacto con ustedes, hasta ese puente, ¿qué distancia aproximadamente había? 100 metros. 100 metros. Sí. Ya. Y Nando y Roberto se perdieron de esa bajada, de ese sendero, porque esa parte donde está cerrado ahí, es cerrado con puro acantilado. Ya, comprendo. Tiene una bajada exclusiva. Es una salida que tiene una bajada, ¿no? Digamos que hay que conocer el terreno para saber por dónde orientarse, ¿no? Sí. Es bastante complicado. Luego de esta historia, ¿ustedes llegan a ser partícipe también ya cuando llegan los rescatados o también siguieron haciendo sus labores diarias? No, nosotros seguimos haciendo nuestras labores diarias. Mi papá sí estuvo, él fue partícipe acá de todo cuando llegaron con ellos a los maitenes. Él estaba ahí con los periodistas, con todo ello. Sí, claro, él sale en cámaras dando respuestas, ¿no? Sí. ¿Qué le contó su padre a ustedes sobre todo este evento una vez que ya los supervivientes fueron rescatados y se fueron de los maitenes? Nada. Mantuvo las pocas palabras. Nunca más se tocó. Claro, nunca más se tocó el tema. Ah, caray, o sea, ustedes no volvieron a hablar de esto hasta que, digamos, alguien de la prensa los visitó y fue a buscar alguna información. Claro, entonces cada vez que venía alguien de la prensa hablaba a mi papá. Ya después mi papá lo dejaron chato los periodistas y me tocó a mí. Ahí seguí yo con la historia, sí. Claro, pero me imagino ya usted cuenta una historia que le ha escuchado a su padre hablar, pero fuera de cámaras, ustedes no volvieron a conversar del tema nunca más. No, nunca más. La historia, usted me comentó, y es algo que también yo escuché por parte de algunos de los supervivientes, algunos, no alguno, de que ustedes eran como hermanos y lo veían también como un padre a don Sergio. ¿Cómo fue esa relación posterior? ¿Cómo fue la relación con el paso de los años? Mira, fue una relación muy linda. Porque cada vez que nos encontramos con ellos, cada vez que vienen a Chile, nos visitan acá, un abrazo de hermano. Y
como te dijera yo, está tan familiarizado que nosotros decimos las bromas con ellos y todo, pero tampoco nos tocamos el tema de que cómo sobrevivieron ellos. Ajá. Acá solamente se habla de cómo están ahora en el presente. Claro. Jamás se ha tocado el pasado, sí. O sea, en ningún momento, desde la primera visita o cuando de repente viajaron a Montevideo, nunca hablaron del tema, jamás. No. Y eso fue una decisión natural de ustedes. Solamente se habla cuando la oportunidad de que fuimos a Montevideo, es lo mismo que te estoy contando allí. Ajá. Eso es lo que se habla y nada más. Comprendo. Es una relación que traspasó toda barrera en todo caso, ¿no? Y se volvió algo muy, muy natural. Como si después de toda la historia simplemente bastaba estar juntos. Sí. Uh-huh. Siempre me imagino que han querido juntarse con nosotros porque cada vez que vienen a Chile en cualquier momento que tengan un tiempo se vienen para acá. Bueno, ellos viajan demasiado, ¿no? Por las conferencias y a veces uno no sabe en qué país se encuentran, ¿no? Y es increíble. Hoy hablas con ellos, pasado mañana están en Europa, después están en algún otro país de Sudamérica. Tienen una agenda bien recargada. ¿Quiénes son los que más han llegado a Chile a visitarlos? Eso ya es una cuestión de posibilidades, pero... ¿Perdón? Los que más vienen para acá es Roberto y Gustavo Servino. Uh-huh. ¿Qué es lo que usted rescata de la personalidad de ellos pasados los 50 años? Mira, la personalidad de ellos, al menos con nosotros, sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Ellos no han cambiado, no, para nada. Ellos lo siguen mirando con el cariño de siempre y no creo yo, bueno, que a lo mejor en otras entrevistas, en otros países, no sé cómo se comportan, pero acá se han portado solamente igual a como eran antes. Uh-huh. Para terminar, don Juan, porque sé que no tiene mucho tiempo y no quiero abusar de su tiempo, en realidad le agradezco todo lo que usted nos está brindando en esta entrevista. Coméntenos un poco, ¿esto hasta qué punto marcó la vida de la familia Catalán y también tanto a su padre como a usted en el plano personal? Mira, en el plano personal nosotros seguimos siendo las mismas personas de antes. Uh-huh. Seguimos siendo humildes, seguimos siendo personas de trabajo, honestos. En lo personal, más allá de que la gente... Pero un ejemplo, cualquier persona donde yo estoy trabajando me dicen, llegan amigos de aquella persona y le dicen, este señor es hijo del arriero Catalán. Uh-huh. Le digo, mucho gusto, yo soy Juan Cucho Catalán, le digo, y nada más, y era el pero lo demás no ha cambiado en nada. Uh-huh. La vida siguió su curso entonces. Sí, la vida para nosotros sigue su curso normal. Hay un tema con el que me gustaría finalizar, don Juan, y es que esto lo he tratado con algunos de los supervivientes y también con un amigo en común que es Mario Pérez, y es el comportamiento de las nuevas generaciones, ¿no? Que no son tan afectas a muchas de las cosas que formaron a personas tan íntegras como su padre, como los supervivientes, como usted, como sus hermanos, y que está cambiando al mundo de una forma muy egocéntrica, muy individualista, muy ajena al trabajo, al esfuerzo, y esto puede variar bastante el comportamiento social y hacer algo negativo. No sé si está de acuerdo con esta apreciación, pero en todo caso no se trata de la crítica, sino de lo que usted pueda decir después de toda la experiencia y también después desde el conocimiento y la realidad de una persona como usted que ha seguido un lineamiento de conducta de su padre y también devenido del trabajo que ustedes tienen
sobre el esfuerzo, la humildad y también esa perseverancia y constancia para poder avanzar en la vida. Yo le pediría más bien un consejo para estas nuevas generaciones, como para que puedan reflexionar o ver de una manera diferente la vida. Mira, con respecto a eso, es la enseñanza de padre. Porque si bien es cierto, ahora los padres ya no enseñan a los hijos enseñan a los padres. Uh-huh. Porque yo y mi esposa criamos a mi hijo a como somos nosotros. Claro. Y mis hijos están criando a sus hijos a como son ellos, o sea, a como somos nosotros. O sea, la herencia la llevan. Yo traigo la herencia, se puede decir que la traemos del abuelo, de don Sergio Catalán. Uh-huh. Criar niños trabajadores, tranquilos, honestos y respetuosos. Porque ahora ya no hay respeto por nada. Así es. Entonces, si los padres ahora no enseñan a sus hijos a ser como son, o bien lo enseñaron, si un padre, por ejemplo, si un padre es delincuente, enseñar al hijo a ser delincuente. Claro. Pero hay que enseñarle valores a los niños. Y eso es lo que se perdió. Los valores, el respeto hacia las otras personas. Ahora en los colegios ni un niño respeta a un profesor. Entonces, eso es lo que se perdió. Y eso es lo que me gustaría a mí que volviera. Y eso me gustaría decirle a la gente que por favor recapaciten a tiempo. Que recapaciten y vuelvan a lo de atrás, a inculcarle el respeto por las demás personas a los hijos. Uh-huh. Es bien complicado que eso cambie, pero esperemos que recapaciten, como usted lo dice. Y esto también es un paralelo, don Juan. Después de 50 años, tiempo en el que se vivió otra realidad también en la humanidad y también en el comportamiento social. 50 años después, cuando deberíamos estar mejor en todo, no lo estamos. 50 años después, en los que tiene que quedar un legado de esta historia, y ese legado puede quedar como un recuerdo y no como un legado, y eso es peligroso porque todo lo que representa, lo que se vivió en ese tiempo, desde que comenzó el accidente hasta que vino el rescate y todo lo consecuente, ¿no? Incluyendo obviamente a su padre, que es parte de ese gran ejemplo, y a su persona, pues se puede terminar perdiendo, porque va a quedar solamente como un recuerdo y no como la enseñanza de vida y de sentido humanitario que debería de permanecer, entre otros más, a lo largo del tiempo. Así que esperamos pues de que de alguna manera también el comentario que usted nos ha dado cale en algunas familias al menos, y que esto comience, aunque sea de forma lenta, a cambiar. Le agradezco bastante. Ojalá empiece a cambiar. Sí, ojalá. Esperemos que sí, aunque la cosa está muy convulsa, pero siempre el humano está dispuesto a escuchar en algún momento de su vida, así es que ojalá sus palabras sean de mucha utilidad, que es lo que esperamos. Le agradezco muchísimo, infinitamente, el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista, y ojalá que podamos tener opción y oportunidad de poder conversar nuevamente más adelante. Le deseo lo mejor, don Juan. Igual, que todo le salga bien. Muchas gracias. Ha sido un enorme placer haber conversado con su persona. Uh-huh. Don Juan Catalán, hijo del maravilloso Sergio Catalán, ganadero, que ayudó y contribuyó de manera decisiva al rescate de los 16 supervivientes de la tragedia o el milagro de los Santos. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta